Raúl Alegret, ingeniero. Mayormente fui presidente del Instituto Agrario Nacional. Bueno, conocí a Luis Herrera hace muchísimos años, cuando yo era dirigente estudiantil y empecé en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez y apenas concluyó sí, se recuperó la democracia, que Luis Herrera regresó al país. Yo me vinculé a la Juventud Revolucionaria Copellana, estuve en el Directorio Nacional y específicamente fui secretario de Doctrina, que en ese momento, si mal no recuerdo, el secretario nacional de Doctrina era Luis Herrera. Y entonces empezamos a tener ahí un cierto contacto, una primera relación. Eso sería alrededor del año 1959, 1960. En primer lugar, yo quisiera decir que Luis Herrera siempre mostró y demostró, diría yo, un gran compromiso con el productor agrícola, con la agricultura en general, con la producción agrícola, pero también y muy particularmente con el hombre, con el ser humano responsable de llevar adelante la producción de alimentos. Tuve, desde el momento que me designó como presidente del Instituto Agrario Nacional, un gran apoyo y un permanente apoyo del presidente. Y fue para mí un gran estímulo que él tomó la decisión, la iniciativa, yo diría que casi semanalmente, o sea, prácticamente no hubo excepciones. Teníamos un viaje a algún lugar rural de Venezuela, donde teníamos actos de entrega de tierras a miles de campesinos. Él se empeñó en que favoreciéramos a todos aquellos campesinos que carecían de tierra y aspiraban a poseerla, pero también a que regularizáramos la situación de muchos pequeños productores y aún medianos productores que se encontraban en tierras de la nación, en tierras afectadas por la reforma agraria, pero que carecían de títulos de propiedad. Y en esas giras que hacíamos semanalmente, eh, hacíamos entrega a un grupo simbólico, alrededor de 2.000, 1.500 productores campesinos y medianos productores, pero de hecho se repartían, se entregaban miles de títulos. Tanto así que en el periodo del presidente Luis Herrera superamos todas las entregas que se habían hecho en el pasado y estimo que en los 5 años de su ejercicio presidencial, eh, por lo menos se entregaron 80.000 títulos de posesión de las tierras, de propiedad de las tierras, que por un lado le daban acceso a los campesinos a, a ocupar un determinado lote de tierras y a comenzar a acceder a los servicios que brindaba el Estado en materia de crédito, de asistencia técnica, etcétera. Y por otro lado también algunos productores que ya estaban ubicados en esas tierras, pero de una manera informal, digámoslo así, que no tenían ninguna seguridad jurídica, les daba entonces el título, la protección, la certidumbre de que tenían propiedad sobre esas tierras. Y eso estimulaba mucho a los productores y además les permitía acceder a las fuentes crediticias que generalmente exigían que hubiera una situación regular sobre la tierra y no una ocupación precaria o informal. En eso yo creo que hubo muchísimo empeño. Fue para mí un cambio bastante significativo con respecto al pasado, porque muchas veces
los pequeños productores que se encontraban en tierras de la nación, en tierras afectadas por la reforma agraria, pero en una ocupación precaria, muchas veces eran perseguidos y desalojados por los propios gobiernos. En cambio, nosotros nos propusimos regularizar la tenencia bajo, adoptamos el lema que era un lema zapatista, un lema de la lejana reforma agraria mexicana, de que la tierra era para quien la trabajaba. O sea, ¿qué más constancia necesitábamos nosotros de una persona que tenía ya tiempo sin tener certeza de la propiedad, de la tenencia, de que en un momento dado pudiera ser desalojado, pero que sin embargo se empeñaba en trabajar e invertir para producir alimentos y otros productos agrícolas? Entonces, en ese aspecto, yo creo que yo destacaría como el compromiso fundamental del presidente Herrera el llevar al máximo, satisfacer al máximo esa aspiración que existía en el país por acceder a la tierra productiva agrícola. Ese sería uno de los aspectos que yo destacaría como el más significativo, el más importante. Pero eso estuvo acompañado de muchas otras cosas, porque como lo había planteado la misma ley de reforma agraria, no se hace nada entregando simplemente la tierra al productor si el productor no tiene los medios, no tiene los recursos, porque generalmente se trata de gente de pocos, escasos o nulos recursos, no tiene la posibilidad de invertir en todos aquellos insumos y operaciones que se requieren para hacer productiva la tierra. Y eso, además, requiere de un cierto conocimiento que la mayoría de nuestros pequeños productores y nuestros campesinos, acostumbrados a un sistema nómada de conuco, de pequeñísimas parcelas de subsistencia, las cuales cultivaban durante pocos años y al agotarse se tenían que trasladar y buscar otras parcelas, aquí ya era necesario que no solamente se le dotara de una superficie de tierra suficientemente amplia para que pudiera satisfacer sus necesidades, la de su familia y comercializar, sino que también era necesario dotarlo de otros elementos que son fundamentales, como es el financiamiento, o sea, el crédito agrícola, la asistencia técnica y apoyarlos en el proceso de comercialización, porque ciertamente los campesinos y los pequeños productores eran abusados por los intermediarios que les pagaban precios viles para sus productos que vendían después a mucho mayor precio en las ciudades, y todo eso requería una asistencia, un apoyo al campesinado y además de eso una organización. Y en ese aspecto también creo que se podría destacar de este periodo, de este ejercicio de gobierno, que se impulsó al máximo la organización de los campesinos, porque es muy difícil satisfacer todos esos requerimientos y todas esas necesidades de campesinos individualmente, separadamente, algunos de ellos muy aislados, y el trabajo de tener que llegarle a cada uno de ellos individualmente era sumamente difícil. Y entonces se promovieron las llamadas organizaciones económicas campesinas, que si bien habían sido creadas con antelación, eh, fundamentalmente en el primer gobierno social cristiano, en este periodo se le dio un mayor impulso, se crearon miles de organizaciones económicas campesinas que a su vez reunían decenas de miles de campesinos. Y estas organizaciones tenían facilidades para acceder al financiamiento y también tenían, eh, digamos, una posibilidad de recibir eh, capacitación, instrucción, algunos de sus miembros que después podían repetirla al resto de los miembros, pero también la posibilidad de tenerlos en grupos para poder educarlos y todo eso, por ejemplo, también la posibilidad
de comprar en conjunto los insumos, la posibilidad de contratar maquinaria, porque es muy difícil contratar maquinaria para una pequeña parcela, es antieconómico, pero para un grupo de parcelas que ya constituían decenas de hectáreas, cientos de hectáreas, era mucho más económico el costo de la contratación, se repartía entre todos los miembros de la organización y resultaba mucho más viable. Bueno, todas estas acciones fueron apoyadas con mucho entusiasmo por el presidente Herrera y yo conté siempre no solamente con el apoyo directo de él, sino con el apoyo de las personas que él había designado en otros sectores del área agrícola, comenzando por el ministro o por los ministros de Agricultura y muy particularmente quiero aprovechar la oportunidad para hacer mención de una persona que estuvo muy ligada, a la que estuve muy ligada, que me brindó siempre un gran apoyo y que fue un gran baluarte de todo el socialcristianismo, que es el doctor Víctor Jiménez Landines, que en la época de la presidencia de Luis Herrera era el presidente del Fondo de Crédito Agropecuario. Y desde este fondo, que generalmente había venido trabajando con medianos y grandes productores, el fondo tuvo un sesgo importante orientado a esos pequeños productores, a esos campesinos que, si bien tenían el Instituto de Crédito Agropecuario, anteriormente Banco Agrícola y Pecuario, que se ocupaba de los campesinos, pero que tenía pocos recursos, este Fondo de Crédito Agropecuario lo fortaleció y además de eso, también dio financiamiento al instituto para que nosotros desarrolláramos algo que fue característico también de esa época, que eran los proyectos integrales de reforma agraria. O sea, ese convencimiento que teníamos de que el desarrollo tenía que ser integral, de que no podía ser solamente la dotación de la tierra, sino que tenía que haber un conjunto de servicios, de apoyo y de dotación de infraestructura, de caminos vecinales, de sistemas de riego, etcétera. Todo eso lo empezamos a trabajar a través de unos proyectos integrales que se llamaban PIRA y de las áreas rurales de desarrollo integral o ARDI, que reunían grandes extensiones de terreno, a veces varios asentamientos, incluso muchos de ellos en zonas fronterizas, afirmando la presencia del país en esa zona, protegiendo a los indígenas en las áreas indígenas. Bueno, todos estos proyectos comenzaron a florecer y se propagaron y fueron muy numerosos en esa época. Lamentablemente muchos de ellos fueron abandonados posteriormente, pero durante el periodo gubernamental, este periodo gubernamental, tuvieron un gran desarrollo y el Fondo de Crédito Agropecuario los apoyó financieramente. También se hicieron dos creaciones institucionales que fueron muy importantes, que fueron el INAGRO o INSE Agrario, porque había el INSE para capacitación de trabajadores, y dentro de ellos entraban los trabajadores agrícolas, pero en una posición muy secundaria, muy mínima. En la presidencia de Luis Herrera se decidió la creación del INAGRO, que era específicamente dedicado a la capacitación de trabajadores del agro. No solamente la capacitación para el trabajo agrícola, sino también para la operación de maquinaria, para el mantenimiento de maquinaria, es decir, para que todas aquellas acciones de apoyo para el manejo de silos, de centros de acopio, o sea, capacitar a la población rural, a los jóvenes del campo, para que pudieran eh, ser más eficientes y apoyar las labores de sus padres o las labores de los otros agricultores en el terreno a través de sus conocimientos y de sus oficios. Ese fue otro aspecto importante. También se creó en ese periodo, yo menciono esto porque todo esto tiene que ver, es decir, son acciones, instituciones distintas al Instituto Agrario, pero que apoyaban la labor de la reforma agraria, hacían que la reforma agraria fuera como lo establecía la ley, que tuviera un carácter integral, que no fuera solamente la entrega de una tierra y se abandonó al campesino a su suerte. Entonces, allí, por ejemplo, otro elemento importante fue la creación de agroseguro, que era un seguro para las cosechas, para la producción agrícola,
que cuando había pérdidas por desastres naturales, por problemas climáticos, etcétera, una manera de compensar al agricultor y minimizar su pérdida. En un momento dado, el YAN comenzó también a entregar pólizas de seguro de vida y de accidentes a los campesinos, que estaban totalmente desprotegidos, no tenían ningún tipo de protección sanitaria o financiera para cualquier accidente, percance o muerte que tuviese el padre de la familia. Entonces, este también fue otro aspecto sumamente importante que se... Y yo creo que, aunque eran otras actividades, el- lo que hizo el fondo del café, por ejemplo, que trabajaba fundamentalmente con pequeños productores cafetaleros, de renovar plantaciones cafetaleras, de crear centros de beneficio y de comercialización del café, donde pudieran los productores, pequeños productores, tener acopio y comercializar mejor sus productos. Ese fue otro aspecto muy importante que yo creo que vale la pena también destacar. Yo creo que básicamente, entre las cosas, muchas otras que se podrían mencionar, pero que me imagino que se han tratado de otros puntos de vista, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que los proyectos integrales de reforma agraria contemplaran también edificaciones de servicio social, la dotación de acueductos, la dotación de vivienda, la dotación de escuelas, la dotación de ambulatorios. Todos esos aspectos tuvieron un gran auge durante el gobierno de Luis Herrera. Yo me siento realmente muy satisfecho de haber podido contribuir desde mi posición en un poco con esa labor tan importante y con ese compromiso tan vital, bueno, tan propio de un hombre que estaba tan cercano al agro, un hombre de Portuguesa, que es un centro fundamental, un núcleo fundamental de producción agropecuaria, de actividad agropecuaria en el país. Él siempre estaba interesado por eso, siempre me preguntaba, siempre... Y no puedo olvidar todas esas giras semanales. Íbamos juntos en el avión, compartíamos y él para él era realmente satisfactorio el contacto con esa masa de pequeños productores, de gente sencilla del campo. Se identificaba plenamente con ellos, disfrutaba enormemente de eso y por eso yo creo que prácticamente era una constante esa gira semanal que afortunadamente pues pudimos cumplir con un propósito tan, tan productivo y tan caro, tan apreciado por la gente como era la dotación de sus títulos. Allí había gente que se realmente emocionada, gente que lloraba, gente para la cual significaba un logro tremendo haber tenido el acceso a esa dotación. Entonces, ese aspecto es quizás lo que yo resaltaría más de toda mi relación de trabajo, digamos, de funcionario durante la época del gobierno de Luis Herrera. Yo siempre aprecié, desde que lo conocí, en estos tiempos remotos que mencionaba, yo siempre aprecié mucho en él su, su apertura, su sencillez, su sentido común y su afabilidad. Él representó para nosotros, para los jóvenes de esa época, que teníamos inquietudes bastante vivas, bastante eh, eh, intensas, y que algunas veces chocábamos con algunas de las estructuras del partido. Para mí y para mucha gente de mi generación, de nuestro grupo, Luis Herrera siempre representaba un elemento de comprensión, de apoyo, de, de orientación muy importante. A veces nos ponía los pies en la tierra. A mí más de una vez me hizo aterrizar porque yo realmente, digamos, en esa época estudiantil todavía tenía, bueno, como es lógico, no tiene posiciones a veces un poco extremas, un poco radicales, un poco apasionadas, y él siempre contribuía a serenar y a orientar y a organizar, y siempre encontramos en él esa actitud receptiva. Esa es una de las cosas que más
que más aprecio y recuerdo del presidente Herrera. Y como decía, durante el ejercicio de mis funciones en la presidencia del YAN, siempre sentí su respaldo, su apoyo, y debo decirlo con franqueza, nunca, porque yo sé que mucha gente se acercaba al presidente Herrera, gente que él conocía, gente quizás hasta de sus paisanos, familiares, amigos, no sé, que solicitaban determinadas apoyos o intervenciones del presidente. Y él siempre conmigo tuvo una actitud sumamente delicada, sumamente, me decía, mira Raúl, conoce esto, pero la decisión es tuya, tú sabes lo que haces, siempre, es decir, sentir que uno tiene el apoyo de una persona que uno valora y aprecia y que en ese momento además es presidente de la República, pues es mucho, es muy importante para la labor. En algún momento, al final, me tocó irme del instituto porque tenía un compromiso eh, digamos, de formación. Quería irme a Boston a hacer unas pasantías ahí en la Universidad de Harvard y me retiré del YAM y el presidente me dijo, bueno, es una confidencia, pero me dijo, Raúl, te vas porque quieres, porque yo no quisiera que te fueran, pero te vas porque tú quieres. Sí, presidente, yo estoy decidido porque creo que me hace falta ese paso en la vida. Ya he estado más de 3 años, estuve colaborando con él y en ese momento pues me parecía que valía la pena como recargar las baterías, de alguna forma complementar mi formación. Como lo dije anteriormente, yo soy ingeniero civil y sin embargo, por estudios de especialización que hice en Francia y en Israel, me formé más como un ingeniero rural, o sea, un ingeniero. Estuve trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en la dirección de obras hidráulicas, en la construcción de obras de riego, y eso me vinculó mucho a la agricultura y al final terminé siendo más ingeniero agrícola que ingeniero civil tal vez. Pero en ese momento tuve una oportunidad de complementar formación con estudios en planificación, en desarrollo rural, y esa creo que era importante para mi formación personal. Mira, Raúl, la reforma agraria fue una de las principales, lo de Cancún, para establecer la democracia. Luis Herrera fue el quinto gobierno de la democracia. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué encontraste? ¿Qué diferencia hubo entre lo que hizo Luis Herrera y lo que hicieron los cuatro gobiernos anteriores? Bueno, mira, yo diría que una diferencia fundamental, pero no fue solamente de Luis Herrera, también fue del gobierno del presidente Caldera. Una, yo diría que más bien la vincularía a nuestra ideología, a nuestra formación, es que mientras nosotros tratábamos siempre, como se decía en el lema aquel, menos proletarios y más propietarios, como nosotros tratábamos siempre y bajo el liderazgo de Víctor Jiménez, de hacer a los hombres de la tierra, hacerlos propietarios, hacerlos sentir que tenían un patrimonio para él y para su familia, etc. Los otros gobiernos, me refiero a los otros tres, este, yo creo que tenían una actitud más clientelar. Trabajaban a los campesinos más como clientela política y no le entregaban las tierras, o sea, sí, entregaban títulos, pero muy poco, sino que más que es decir, quizás en el primer gobierno no, porque en el primer gobierno, que fue un gobierno de unidad, que estaba también el Ministerio de Agricultura, estaba Víctor Jiménez, etcétera, hubo un poco más de un énfasis en la dotación de tierras y en la dotación de títulos. Pero posteriormente, yo sí percibía, y así me encontré yo cuando llegué al gobierno,
de que se entregaba mucho algo que llamaban las prendas agrarias, que simplemente le daban autorización a un campesino para que un año sembrara en una determinada tierra y podía obtener el título de propiedad. Perdón, podía obtener crédito de Banco Agrícola. Pero al cosechar él, al terminar su periodo, ya tenía que irse. Y para el siguiente ciclo, para la siguiente cosecha, tenía que volver a solicitar su prenda agraria. O sea que era una forma de tenerlo amarrado permanentemente a la buena voluntad del delegado agrario o del partido de turno o del gobierno de turno. Y eso no lo hacíamos nosotros. Nosotros queríamos que fueran propietarios. Y eso crea una diferencia de fondo. Yo diría que esa fue la más importante. Además de eso, nuestra concepción siempre de, de llevar, de hacer de la reforma agraria un instrumento de desarrollo. Y el desarrollo, sí, hoy día se reconoce que no es solamente producir, no es solamente tener un ingreso, sino el desarrollo es algo mucho más amplio, es un desarrollo humano, un desarrollo integral y hoy además un desarrollo sostenible que tiene que estar en connivencia con la naturaleza y con el ambiente. Y yo creo que nosotros pusimos mucho énfasis en ese aspecto, que eso no se hacía antes tampoco, era mucho más sesgado, mucho más, es decir, había una desagregación de todos los elementos que algunas veces se podían dar dos o tres, otras veces se daba uno solo y en todos esos casos era un fracaso. Ahora, esa idea de integrar, de asumir varios aspectos, de tratar al productor agrícola o al campesino como un ser humano que requiere no solamente producir y generar ingresos, sino que requiere también educación, que requiere salud, que requiere unas mejores condiciones de vida, un bienestar social, que requiere una relación comunitaria con el espacio. Bueno, todo eso yo creo que fue un aporte importante del gobierno de Luis Herrera. Esa es una cosa que me parece que fue nueva con respecto a los gobiernos anteriores. No, yo no diría que es que hicimos más, porque a veces se discute, bueno, ¿cuándo se compraron más tierras? ¿Cuándo se expropiaron más tierras? No sé si fue cuando Luis Herrero fue, probablemente las mayores expropiaciones de tierras se hicieron en los primeros años de la reforma agraria, o sea, al comienzo de la reforma agraria. Pero el asunto estaba en hacer propietario, no era suficiente expropiar, tener la tierra, porque entonces la gente decía, no, el gran latifundista ahora es el YAN. El YAN es el que se para todas las tierras, pero no las presta, no las da. En cambio nosotros empezamos verdaderamente a entregar la tierra, a que la tierra no era del YAN, sino era del productor. Y que, como decíamos, de quien la trabajaba. Y eso me parece que fue un cambio sustancial que eso marcó completamente. Y otro aspecto que quería yo destacar también, que también fue nuevo, pero que eso también se perdió en el tiempo, porque ese era el otro problema, que cambiaban los gobiernos y entonces cambiaban las políticas. Pero un esfuerzo muy grande que se hizo en la época estaba un poco, eh, no había habido todavía la famosa reforma que llevó a la descentralización y a la delegación de funciones en las áreas eh, no centralizadas. Nosotros asumimos en el YAN la responsabilidad de regionalizar el YAN, de hacer del YAN un organismo donde las decisiones y la mayoría de las acciones se tomaban en el sitio o en todo caso en la región y no en Caracas, porque hasta lo que sí encontré yo fue un organismo muy centralizado. O sea, todas las decisiones tenían que tomarse en Caracas. Y eso, además de que era muy lento, concentraba demasiado poder en Caracas y también favorecía muchos aspectos de corrupción porque no había control suficiente y había demasiado poder centralizado. Nosotros nos empeñamos en delegar a las regiones, en delegar a las delegaciones, en hacer comités administrativos, es decir, en localizar un poco, en empoderar un poco a las localidades, a las regiones. Claro, no había habido esa reforma que hubo después administrativa, institucional, que creó definitivamente la delegación y la descentralización.
pero nosotros lo hicimos de hecho y funcionó muy bien en el periodo en que nos tocó. Pero después eso fue absolutamente revertido y se volvió a la centralización hasta que llegó la reforma administrativa.